noches a todos, bienvenidos a ADN. Bueno, es un programa de investigaciones, está muy estructurado lo que hacemos nosotros, venimos de Córdoba, tenemos el material, desde acá de Capital está laburando Miguel Ponce de León, pero hacemos un programa muy estructurado porque se trata de eso, lo que te acabo de decir, de investigaciones. El tema es que, bueno, surgió la detención de Amado Boudou, terminó preso Amado Boudou, el ex vicepresidente de la Nación, y hemos cambiado esta primera parte de nuestro programa, aunque tiene que ver con el planteo general que vamos a hacer, es un eje, el eje del miedo que se plantea a veces desde los gobiernos y cómo se gobierna a través del miedo, pero queríamos decir unas palabras nada más antes de hablar con nuestro entrevistado, que es el que va a decir todo, el que me parece que ha expresado de mejor manera la detención de Amado Boudou, porque no lo hace desde la posición de la defensa de Amado Boudou, sino de la defensa de la democracia. Básicamente hablamos de eso. Todos los ciudadanos queremos que los ladrones vayan presos. Todos los ciudadanos queremos que los corruptos vayan presos. Todos los ciudadanos queremos que todos los ladrones y corruptos vayan presos. ¿Qué queremos decir? Todos. Cuando decimos todos, es todos. Ahora, si vamos a tomar como jurisprudencia el caso de Julio Devido, de Amado Boudou, lo cual no me parece mal, si es el nuevo criterio de la justicia, aunque obviamente se estaría violando la ley, pero si es el nuevo criterio de la justicia, me parece que también tendríamos que estar hablando en los mismos términos, por ejemplo, del presidente de la Nación, por ejemplo, de Oscar Aguad. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, acordate que le iba a permitir al presidente de la Nación evadir 70.000 millones de pesos que le debe al Correo Argentino, es decir, al Estado. Y está más o menos en la misma circunstancia. Igual pasa con la vicepresidenta de la Nación. Y entonces, ¿quién va a terminar gobernando? Barros Esqueloto y el muñeco Gallardo. Gallardo y Barros Esqueloto van a ser el presidente y el vicepresidente porque van a terminar todos en cana. Lamentablemente la política argentina ha caído en esta circunstancia de utilizar a la justicia, todos también utilizaron a la justicia. No es solamente este gobierno, todos utilizaron a la justicia como quisieron, todos utilizaron a la fuerza de seguridad según su lógica, y no la lógica que marca la ley o la Constitución. Por eso vamos a hablar con Alberto Fernández y le agradecemos por haber venido acá. Alberto, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien por ahora. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, contame, ¿quién es Amado Boudou primero? Hacemos un semblante de quién es para vos Amado Boudou. No, para mí Amado Boudou es un hecho trágico de la política argentina, francamente. ¿Por qué? Lo digo desde siempre, lo digo desde el día que Cristina lo eligió como vicepresidente. Porque me parece que es representativo de un modo de hacer política muy propio de esos años, donde la obediencia era lo más premiado, pero que además se disfrazó por momentos de rockero para construir esa imagen de político del posmodernismo que construyó. Se disfrazó de revolucionario tratando de tapar lo que originalmente era y creo que fue una persona con muy pocos escrúpulos, sinceramente con muy pocos escrúpulos, que honestamente a nosotros se nos pasó porque habíamos detectado algunas cosas en el ANSES y la verdad es que estábamos muy decididos a sacarlo cuando vino el cambio de gobierno, y en el cambio de gobierno se fue Néstor, llegó Cristina, nos preocupamos primero por el conflicto con los Estados Unidos por Antonio y Wilson, después con la crisis del campo, y en ese momento, en esa vorágine, Boudou sobrevivió. Claro. Y después entró en una carrera meteórica, producto de, yo creo, engañarla a Cristina sobre lo que realmente era. Cristina confió en exceso en él, pese a que algunos le advertimos que no lo hiciera. ¿La engañó Cristina o Cristina lo conformó a Boudou, digamos? Yo creo que Cristina lo compró como una joven promesa, que no lo era, y creo que se puso el ropaje de revolucionario y se desdijo de todo lo que había hecho antes. ¿Habían detectado cosas jodidas de Boudou en la ANSES? La verdad es que teníamos la impresión de que algunas cosas que habían ocurrido con él, como una suerte de gerente general que era, y que tenía que ver con contratos con el Banco Mundial por el tema de auditorías y demás, que la auditoría interna ya había detectado, nos habían alertado en algunas cosas que no estaban muy precisas, pero que eran raras, ¿no? O sea que no tenés una buena imagen de Amado Boudou, claramente. No, y después todo lo que vino después fue peor, ¿no? Claro. O sea, cuando ya vino Chicone, cuando ya vino Vandembrele, cuando vino Formosa, lo único que advertía era la imagen de un inescrupuloso, que sin eso, falta de escrúpulos había llegado a la vicepresidencia. Entonces, en una palabra, es un inescrupuloso Amado Boudou. Sí, yo tengo una muy mala opinión de él. Tengo una muy mala opinión de él. Bueno, ahora son como dos hechos aislados, aunque estamos hablando de lo mismo. ¿Qué te parece lo que está haciendo la justicia? ¿Con Amado Boudou, con Devido, con quien sea? Muy mal, muy mal. Porque hasta el más inescrupuloso
merece ser tratado de acuerdo a las normas de la ley. Porque cuando nosotros, yo recién te escuchaba con atención tu presentación, pues yo hace 25 años enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. He escrito, he investigado. La verdad que el derecho penal fue mutando y el derecho procesal penal en Buenos Aires fundamentalmente, Córdoba nos sacó alguna ventaja en ese sentido, fue mutando para quitarle cada vez más discrecionalidad a los jueces y dar más garantías al acusado. Entonces todo el sistema instructorio se limitó, se puso en manos de los fiscales y se trataron de preservar siempre la libertad de la gente. Mientras no se declaraba la culpabilidad de la gente, la libertad de la regla. Esto cambió hace 2 semanas con una jurisprudencia tremenda de la Cámara Federal que le ha dicho a los jueces, miren, si ustedes piensan que se puede escapar o puede entorpecer la acción de la justicia, métanlos presos. ¿Hay una mano política para vos ahí? Bueno, yo creo que sí, porque la verdad ese fallo dio lugar a la detención de Barata. Que también es una detención inexplicable, en una causa inexplicable. Porque vos decías recién con razón que todos vayan presos. Yo quiero que me expliquen si se está investigando y hay causa para meter preso a Barata y a Devido en la compra de gas licuado. Bueno, esas compras se le hicieron a 2 o 3 empresas, entre esas Shell. ¿Por qué no están citados los directivos de Shell a dar explicaciones de por qué pagaron esas coimas? Aranguren, decís. Si es que esas coimas existieron, digo. Claro. Entonces, por ejemplo. Pero hay 2 o 3 empresas, porque esos barcos no lo tienen todas las empresas. Lo tiene Shell, lo tiene Petrobras, lo tiene Repsol, no hay más. No hay más. Entonces, ¿por qué no están citados ellos? O sea, hay un proceso muy selectivo, digamos, una casa de brujas política. Bueno, es que yo no sé, en la Argentina lamentablemente uno tiende a pensar mal, ¿no? Pero lo cierto es que la detención de Barata sobrevino en el momento en que aparecía muerto Maldonado. E inexplicablemente, la tapa de Clarín fue la detención de Barata y de La Nación también, aunque las primeras páginas del diario, las primeras 10 páginas del diario de ese día estaban dedicadas a Maldonado y la tapa fue Barata. Barato me parece que es el periodismo argentino y en esto también me incluyo. Hay de todo, hay de todo. En el mismo diario Clarín, mira, en el mismo diario Clarín hay gente muy respetable, pero digo, hay una línea editorial. Pero está bien, pero si sos respetable, vos no podés, digamos. Sí, lo que pasa hay cosas que no se pueden hacer. Yo en esto también luchaba mucho contra Cristina. Yo no me gusta meter a todos en la misma bolsa. Claro. A mí me parece muy respetable lo que escribe Andercoy, lo que escribe Ismael Bermúdez, lo que escribe Oña, lo que escribe Fernández Canedo, lo que escribe Julio Blanc. Lo que escribe Andercoy, creo que ya lo nombré. Que son libres, que digamos pasan por encima. Me parece que hay gente que escribe lo que piensa. ¿Sí? Eso es lo que digo, ¿no? Pero ahora, a la hora de definir tapas, por ejemplo, no sé cuánto pesan ellos, no lo sé, francamente no lo sé. Está claro. Pero te llamó la atención de que sea la tapa Barata y no sea Maldonado, es que era muy llamativo, porque yo debo entender que, además soy un lector del diario, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Un diario que además durante 10 días me estuvo hablando del testigo ahí que no existía. Claro. Y que yo había creído en la existencia del testigo, digo. Entonces, el diario, explícame cómo es la historia, que las primeras 10 páginas están dedicadas a una noticia que no está en la tapa, y la página 12 es la tapa. Yo no lo entiendo, sinceramente. Bueno, pero no todos analizan tanto como vos, Alberto. No, yo creo que tengo un vicio en eso, pero digo, eso también te permite ver cómo funciona esto, ¿no? Ahora, ese fallo de la Cámara dio lugar a la detención de Barata y dio lugar a la detención de Devido. Claro. En 2 casos muy llamativos, ¿no? Porque son detenciones, por ejemplo, la de Devido, sin haberlo escuchado nunca. Sin haberlo citado a prestar declaración. Es raro. Es muy raro. Por lo menos raro. ¿Va en cana Cristina para vos, después de todo esto? Y no lo sé. Yo lo que quisiera realmente ¿Qué querés vos íntimamente? Decime la verdad. ¿Qué quiero? Que no vaya presa. ¿Qué querés? Yo quiero que no vaya presa. Yo quiero que la verdad los procesos se sustancien con la gente en libertad. Lo vengo reclamando de Milagro Sala. El oprobio que es el caso Milagro Sala, procesalmente hablando, ahora lo han trasladado a la ciudad de Buenos Aires. Y la misma lógica la aplican a Milagro Sala, aunque con otros argumentos, porque creo que el argumento que usan para detener a Milagro Sala es callar a los opositores. Acá es generar un clima de persecución al pasado. Claro. Y me parece que no tiene sentido, porque si hay tantas pruebas, ¿por qué no hacen las cosas bien? ¿No? ¿Viste las imágenes de Vudú en jogging, descalzo? Deplorable que haya trascendido eso. Es tremendo, ¿no? Deplorable. Miren, la Constitución Nacional prohíbe las penas infamantes y aflictivas, que son las penas que generan un tormento mayor a la que ya de por sí conlleva la prisión.
No, una pena aflictiva sería someter públicamente al escarnio público a una persona, ¿no? Para ponerlo de algún modo, una pena aflictiva es el chico con las orejas de burro en la esquina del aula porque escribió mal una palabra. Claro. Eso es una pena aflictiva. Bueno, todo esto que ha pasado son procedimientos aflictivos. Digo, yo no sé si ustedes lo advierten, pero disfrazan de presos a los exfuncionarios. Los disfrazan de presos, le ponen casco, le ponen chaleco antibalas, los esposan, y en esas circunstancias los filman y los reproducen todos los medios. ¿Es necesario ponerle todas esas cosas? Digo, no. Pero además, déjame que te marque una cosa, Tomás, que lo marqué en una nota que escribí ayer. Tomás, los genocidas no fueron sometidos a esto. Los torturadores no fueron sometidos a esto. No hay una foto de Chocolates en el momento de su detención de Videla o de Macera. Nadie se ocupó de ver cómo eran las celdas donde iban a estar Videla y Macera. Sí. Nadie se ocupó. Bueno, ¿no? Es bueno lo que estás diciendo porque Alicia Carrió dijo que hay que revisar esos juicios. Digo, esto claramente es una política, es una acción política a través de la justicia. Claramente. No sé si está bien, si está mal, vos lo evaluás como profesor y decís que está mal. Ahora, claramente hay como una apuesta política y bueno, la justicia es el brazo armado. La justicia, lamentablemente, con estas actitudes, lo que intenta es hacerle creer a la gente que tiene un coraje que nunca tuvo. Claro. Y lo único que está haciendo es corriendo según el péndulo del poder lo dictamine. Y la verdad que eso tampoco sirve. Yo no voy a hablar mal de los jueces y de todos los jueces, lo que digo es que están corriendo presionados. Lo que está haciendo el Colegio de Abogados de Buenos Aires, junto con una ONG que le rinde tributo permanente al ministro de Justicia, la verdad es una vergüenza. Acá pasó desapercibido, pero lo que hicieron con Gil Carbó es vergonzoso. La causa de Gil Carbó es un disparate. Vos no sos kirchnerista, ¿no? No, yo no tengo nada que ver con nada de ellos, ¿eh? Claro. Pero eso es un disparate. ¿Sabés por qué hay que marcarlo, Tomás? Porque lo hacen con ellos y un día lo pueden hacer con vos, conmigo o con el señor que nos está mirando. No, claramente es así. Es así. Eso es así. Hay que acordarse de aquel poema de Bertolt Brecht, ¿no? Fueron por los judíos y no me importaba porque era judío, fueron por los comunistas y no me importaba porque no era comunista, fueron por los estudiantes y no me importaba porque eran estudiantes, ahora ya es tarde, vienen por mí. Esto no se hace. Hay que recuperar lo mejor de la democracia. La república no es llenarse la boca mostrando una fotito y una republiquita chiquita y disfrazada con pañales. La república es preservarse de estas barbaridades y de estas cosas, que no hay que hacerlas y no hay que permitirlas. Yo quiero que los que se han corrompido y han robado en el Estado vayan presos. Quiero que los que fueron cómplices privados también respondan. Pero quiero que todos gocen de las garantías del debido proceso. Claro, mínimamente con garantías. Las dos cosas. Claro. Las dos cosas. Claro, es muy grave decir, yo insisto con esto que te digo, porque me parece que van vos dijiste primero Milagro Salas en Jujuy, lo que pasa es tratar de acallar, o sea, digamos, generarle miedo. Y el eje del programa de hoy es justamente eso, es la generación del miedo a través del gobierno, digamos. Pero es que no hay que callarse. A mí me resulta muy tremendo. Pero es difícil, Alberto. Vos decís, no hay que callarse, pero hay tipos que, con la sensación que se está viviendo, se callan. Digamos, pero no hay que callarse. Inclusive aquellos que pueden terminar rindiendo explicaciones ante la justicia, tienen que hacerlo por ellos mismos, para preservar sus derechos. Yo no me animo a decir ni que Milagro Sala sea 100% inocente, ni que Vudú sea absolutamente inocente. No me animo a decir nada de eso. Pero lo que sí digo es que todos tienen derecho a tener un juicio justo. Claro. Y que para eso hay reglas. Y que lo que la jurisprudencia está cambiando, está volviendo un siglo atrás en la jurisprudencia. Está volviendo a dejar al arbitrio de los jueces la libertad de la gente. Y esto se había terminado con la democracia. Fue una jurisprudencia que se empezó a acuñar con Alfonsín y se respetó durante todos los años de democracia. Claro. Por eso el padre Graci estuvo libre hasta el último día, a pesar de haber sido condenado a tantos años de prisión. ¿Cuánto tiempo estuvo libre el padre Graci hasta que fue condenado? Todo el proceso, como 9, 10 años. Claro. Y además, cuando la justicia quiere actuar con velocidad, porque hay circunstancias que se lo imponen, un ejemplo típico es 11. El juicio de 11 en 3, 4 años tiene ya fallo de segunda instancia. Claro, está claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, ¿y por qué lo hicieron? Lo hicieron porque había muertos y padres que reclamaban justicia y está muy bien que lo hayan hecho. Con la misma velocidad deberían haber actuado siempre. Alberto, muchas gracias. Fue un placer hablar No, al contrario. serio. Quedan muchas preguntas, pero gracias. Gracias, viejo. Gracias a vos. Muchas gracias. No sabés entonces quién va a ser el próximo detenido, ¿no? Porque es casi como un PRODE que detener el gobierno. No lo sé. Yo lo que quisiera es que no haya más locura en la justicia, que los jueces recuperen la sensatez,
que los jueces se den cuenta que están cometiendo arbitrariedades, que están sentando jurisprudencias horribles y que dejen de usar a la justicia para que el poder siga aventando la idea de que estamos luchando contra el pasado. ¿Se vienen políticas complicadas? Sí, bueno, eso merece otra charla, ¿no? Dale. Pero la verdad es que todo lo que Macri ha propuesto es para beneficiar a empresarios. No lo digo yo, lo dice Expert. Está claro. Expert, no yo, ¿eh? Y tiene razón Expert. Gracias, Alberto, Al muchas contrario. gracias. Bueno, lo que vamos a ver en este programa del día de la fecha tiene que ver con el eje del miedo, ¿no? Como los gobiernos utilizan a veces las doctrinas del miedo. La doctrina del miedo, en este caso particular, tiene como un brazo, utiliza a los distintos poderes del Estado como brazos. En este caso vamos a hablar mucho de gendarmería, vamos a hablar de la guerra de las tierras y cómo se hacen también de las tierras, lo que dijo recién Alberto, cómo se benefician algunos empresarios. Yo no sé si está bien o mal, pero es la política del beneficio de los que más tienen. Esto es claro, hoy va a quedar clarísimo en este programa. Empezamos con el programa. Así que estoy Y feliz. yo también estoy feliz. ¿Por qué, mi amor? Porque estuve con Lilita. Con Lilita Y mirá lo que me Carrió. dio, sí, autografiado un crucifijo. Ay, el crucifijo. Mira, crucifijo, te- sí. Ay, me muero. ¿Y ¿Qué dice? Lilita 2010. ¡Oh! ¡Qué hermoso, Hermoso. mi amor! Pero eso no es nada. Yo estuve con Pato. No, esto no. Estuve con Pato Bullrich. ¿En serio? Mirá lo que me regaló. Autografiada También, mirá, directamente. para Nancy, para que le dé bomba al negro. ¡Qué lindo! Qué lindo, es la reglamentaria de gendarmería. No me digas. Ay, qué lindo país que estamos construyendo. Si no fuera por estos programas de mierda que denuncian y denuncian y denuncian. Córtenla, negros de mierda. Déjenlos construir un país, che. Vamos al consenso. Lo que vas a ver hoy tiene que ver con esto, ¿no? Con que estuvimos en distintas partes de la República Argentina. Mucho antes del caso Maldonado, estuvimos registrando en el norte de la República Argentina el miedo que le da a los wichis pelear contra los grandes empresarios, entre otros Mauricio Macri y Marcos Peña. También estuvimos en el sur, estuvimos en Chubut, reportando el caso Maldonado, también por la guerra de las tierras. Estuvimos un poquito más arriba en Río Negro, cuando Lewis se quedaba también con Lago Escondido. Vamos a hacer un breve repaso también lo que pasa en Corrientes por la guerra de las tierras. Todas las personas perjudicadas hablan de la palabra miedo. También estuvimos en los barrios carenciados de el Gran Buenos Aires y en un ratito vamos a hablar también de eso. Todas las palabras que surgen de cada uno de estos relatos es la palabra miedo. Y en eso justamente queremos pararnos. Hay una estrategia de sembrar miedo en la República Argentina y es lo que vamos a desentrañar. Durán Barba ha puesto su ojo en el miedo para que vengan supuestamente políticas que no van a ser tan populares. Por eso, porque Durán Barba ha pensado en el miedo, queremos decirte que es un artilugio muy quemado, tan quemado como que llegó, por ejemplo, a las series en Norteamérica. We make time. We can't fight everything off one by one, Francis. But if we make this, we make it work for us. Create chaos. More than chaos. War. Fear. Fear. Brutal. Total. We can work with fear. Yes, we can. Los que ejercieron la violencia tienen que arrepentirse de la violencia. Están los que estuvieron en la guerrilla. Por eso lo que viene, destellos de esa violencia, lo que yo veo ahora, ¿se acuerdan las bombas en las escuelas? Esto es lo que nosotros vivíamos.
Elisa Carrió estaba instalando en ese momento de que en la Argentina puede haber guerrilla, y al mismo momento Oscar Aguad, el ministro de Defensa de la República Argentina, decía que el ejército es quien va a parar el terrorismo en la República Argentina. ¿Vos creés que hay terrorismo en nuestro país? ¿Vos creés realmente eso? Lo que generaron con las escuelas en Buenos Aires es realmente vergonzoso. Hubo más, supuestamente, de 2000 denuncias de supuestamente haber puesto bombas en las escuelas, evacuaron todas esas escuelas, 2000 denuncias según reportaban los medios de comunicación. ¿Por qué creés que después de las elecciones no hubo una sola denuncia? ¿Por qué creés que todo se paró después de las elecciones? Pero te voy a hacer pensar un poco más. Hay medios de comunicación que hoy son afines al gobierno. No está ni bien ni mal, es respetable la posición. Los medios de comunicación son manejados por empresarios. Los medios de comunicación deben facturar. El diario Clarín cobró 400 millones de pesos en publicidad del Estado. Es decir, vos contribuiste para que al diario Clarín le llegara publicidad por 400 millones de pesos. ¿Vos creés que esos medios de comunicación en campaña van a instalar algo negativo hacia el gobierno? Bueno, permanentemente estaban diciendo que había amenazas de bombas en Buenos Aires. Terminó la elección y se terminaron las amenazas de bomba. Después sale Elisa Carrió y dice que puede haber terrorismo en la República Argentina. Patricia Bullrich avanzó un poquito más y habló también del miedo. Y dijo que nadie puede sembrar el miedo en la Argentina. Amenazó a Macri con una canción de cancha y lo detuvieron. Esto pasó con un pibe que había escrito vía Twitter que supuestamente iban a matar al presidente como una canción de cancha de Boca Juniors. Bueno, el tipo fue detenido. Y así han pasado varias causas. Ha pasado, por ejemplo, que una demente supuestamente había amenazado a Antonia, la hija de Macri, y en cada momento terminan en la casa de cada una de estas personas que opina de esa manera en Twitter. También terminaron en la casa de un pibe que había llamado a Bullrich, al ministro Bullrich, exministro Bullrich y candidato, y lo había supuestamente amenazado porque creía que era el novio de su novia o el amante de su novia, un pibe. Todos terminaron muy mal, están sembrando miedo y esto es problemático. Fíjate cómo la gendarmería empieza a ser el brazo armado del gobierno. Por imposición del gobierno, la Gendarmería se convirtió en el brazo armado de Mauricio Macri. La represión tras la cual murió Santiago Maldonado fue tan solo uno de los tantos operativos violentos, porque claramente no fue el único. Cuando recién arrancaba la gestión macrista, Gendarmería disparó brutalmente contra niños de una murga en la villa 1114, porque decían que los nenes no los dejaban entrar en la villa. Represión y balas de goma para una murga. Todos estos chicos que estaban en un ensayo de murga se encontraron con un supuesto operativo de la Gendarmería tirando balas de goma y balas de plomo. Me dispararon acá en el ojito, en la pierna. Ellos dicen que fue un enfrentamiento ¿con quién? Con chicos de esta edad. Había 20 chicos de 4 a 9 años. No se puede confundir narcotraficantes con pibes de 8 años. Desde el primer momento, Patricia Bullrich, igual que en el caso Maldonado, defendió a los gendarmes. En una primera instancia, el Ministerio de Seguridad negó la represión. Hay 2 gendarmes heridos por balas de goma. Sin embargo, hoy hay 6 efectivos procesados por este hecho. Hay mucha gente que pide que la Gendarmería siga, que tiene miedo que la Gendarmería se vaya. Además, la Gendarmería se metió de forma brutal al pull-off de Cuyamen, 8 meses antes de la desaparición de Santiago, y reprimió a balazo limpio a los mapuches que reclamaban contra Benetton por sus tierras ancestrales. Ah, les tiran a matar. Era el prólogo de lo que terminó pasando el 1 de agosto. La represión tuvo como resultado 3 manifestantes heridos, uno de ellos con una severa fractura de mandíbula. Venimos a acompañar al lockdown de todo el estado de Gendarmería. Luego de la desaparición de Santiago y bajo la cobertura de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, Gendarmería tuvo la orden de intimidar y meter miedo a todo aquel que hablara del tema. Una de esas veces fue en un instituto de educación superior de Rosario, donde se hacía una clase pública pidiendo por la aparición de Santiago. Nunca vinieron al instituto, en ningún conflicto vinieron al instituto. Hoy Gendarmería amenazó a uno de los compañeros del instituto. También en Rosario, Gendarmería irrumpió en la ciudad universitaria sin autorización judicial durante el acto por Santiago Maldonado. Lo llevó Gendarmería. Claro, ustedes entraron a un espacio que no pueden entrar sin notificación. Yo les pediría, nosotros estamos en pleno acto por la aparición de Santiago Maldonado, les pediría que no sea un acto de provocación. Estamos viendo
a la Gendarmería Nacional retirándose de nuestra facultad. Incluso los gendarmes llegaron a meterse en una iglesia durante la conmemoración de Madres de Plaza de Mayo, que realizaban una ronda pacífica intentando desarticular la reunión. No provoques más. El gobierno nacional también utilizó a la gendarmería durante la última campaña electoral, cuando ordenó un allanamiento en Radio Pop, justo en el mismo momento en el que la candidata opositora estaba siendo entrevistada. Que no tan rara esta. Cuando Allanados. Como vemos, la gendarmería es la fuerza elegida por el presidente de la nación para constituirse en el brazo armado de Cambiemos. Fíjate hasta dónde llegó la ridiculez que Patricia Bullrich decía que en la murga habían sido heridos 2 gendarmes con bala de goma. ¿Qué ciudadano tiene bala de goma para tirar, digamos, no? Entonces se tiraban entre ellos, ¿cómo era la cosa? Y fíjate que entran a las universidades, entran a la iglesia y provocan, y dicen, sigan buscándolo a Maldonado. Es una cosa tremenda la que está pasando. Quizá haya mucha gente que no esté tomando conciencia de lo que nos está pasando, pero verdaderamente Gendarmería es el garante de las políticas de gobierno. Hoy, cuando tenemos a los militares que fueron juzgados porque verdaderamente se cometieron delitos de lesa humanidad, y eso está probado, desaparecieron muchísimas personas de la República Argentina y muchas murieron por pensar como la Madre de Plaza de Mayo, por ejemplo. Bueno, lo que hay que pensar es si van a utilizar a las fuerzas de seguridad, porque sale Elisa Carrió a decir que los militares tienen que ser nuevamente juzgados, porque muchos fueron mal juzgados, y que aquellos que fueron juzgados, bien juzgados, y por más que hayan cometido violaciones, tienen que terminar con prisión domiciliaria, es decir, en su casa. Están defendiendo la postura de los militares, pero no los actuales camadas, no los nuevos militares, sino justamente los que cometieron atrocidades. Da miedo esto, porque además, por ejemplo, en FADEA, la fábrica militar de aviones de Córdoba, el ministro Aguad está haciendo hacer vallas de contención para los problemas sociales que se puedan venir. Inclusive son muchísimas vallas de contención. Inclusive se están produciendo robos con eso, porque hay pintura de avión que se está venciendo y no pintan las vallas con la pintura de avión, sino que compran más pinturas. Mirá hasta dónde tenemos datos e información en este sentido. Se viene complicada la mano. Gendarmería está actuando de una manera desembosada y está tratando de meter miedo en distintos lugares. Esto porque el gobierno ha pasado esa línea. ¿Y sabes qué pasa? Gendarmería es una nueva pericia del caso Nisman. Y ahí está la devolución de favores. Gendarmería va a estar en todos lados, porque empieza a ser un instrumento muy importante del gobierno. Pero la defensa de los militares no empezó ahora, empezó mucho antes de la campaña. Y quizá mucha gente votó convencida de que los militares debían volver a la calle, pero otra gente no. Fíjate lo que decían algunos funcionarios de Cambio. Tengo una reflexión crítica con una parte de la historia argentina. Yo creo que la Argentina tiene un factor de distorsión que es el peronismo, y sostiene ese grupo 30 años o 20 y pico de años de mentira. No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios que te daban sin... O sea, esto es lo que se alimentó en el último tiempo desde un sector. Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000. No es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. Entonces, lo que digo es, yo tengo 2 años y espero el consenso necesario para ver juicios de revisión en los casos que no haya pruebas, porque realmente hay juicios donde no hay pruebas, de otros juicios que tienen que quedar firmes y de una situación que tiene que ser aplicada a todos por respetar los derechos humanos, es que después de determinada edad tu prisión es domiciliaria. Pero en todos los casos, los que ejercieron la violencia tienen que arrepentirse de la violencia. ¿Está? Los que estuvieron en la guerrilla, por eso lo que viene, destellos de esa violencia, lo que yo veo ahora, ¿se acuerdan las bombas en las escuelas? Esto es lo que nosotros vivíamos. Lo que más preocupa de la grieta es, no hay grieta, lo que hay es un grupo ordenado a creer que la violencia es el camino. Te voy a
de saludar a mi compañero Miguel Ponce León. ¿Cómo anda, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Cómo estás? Vamos a empezar a ver lo que está ocurriendo con Gendarmería y lo que pasó a principios del año 2016. La Gendarmería de Patricia Bullrich tuvo lo que se podría conocer como una especie de bautismo de fuego. El 29 de enero de 2016 llegó la Gendarmería a la Villa 1114. Lo que tenían que hacer era buscar unos vehículos abandonados ahí en la villa. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando iban a buscar los vehículos se encontraron con que había una murga. Ellos tenían un camino alternativo para ir y buscar sus vehículos, pero no, eligieron manejarse de forma patotera y pasaron por ese lugar. Cuando comenzaron a avanzar, chocaron a una persona, la tocaron a una persona con un vehículo, se generó una discusión. E inmediatamente, ¿qué ocurrió? Uno de los gendarmes, otro de los gendarmes se bajaron y comenzaron a balear a los niños. Los agarraron a tiros. Ahora vamos a ver en las imágenes qué es lo que pasó en ese momento. Mirá. ¿Y cuál fue la respuesta oficial? Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, dijo: vamos a defender a todos los efectivos, no dejaremos que nos ataquen. Mirá, y los que los atacaban, ¿qué eran? Niños. ¿Qué hicieron? Le pegaron un balazo a un nene en el ojo, y estos eran los enemigos de Patricia Bullrich. Era la murga, esto es lo que ocurrió. Esta es Florencia Torres, la mamá de un nene que lo que tuvo que hacer es cubrirlo a él para que no lo acribillen, para que no acribillen a su hijo a balazos. Y estos son los supuestos enemigos que tenía la Gendarmería. Ahí está el balazo que recibió en la ceja el nene, y esto es lo que hizo la Gendarmería. Esto hicieron en ese momento. Y Patricia Bullrich, ¿qué hizo? No tuvo mejor idea que mostrarse supuestamente protegiendo a los gendarmes, y en realidad con fotos falsas, porque lo que mostraba era que habían sido ellos agredidos, y los que habían sido agredidos eran gendarmes en otro lugar, no en ese. ¿Cómo iban a ser agredidos niños? Bueno, hicieron efectivamente eso. Balearon a niños que estaban en ese lugar y casi mataron a un nene, le pegaron a un adolescente de 16 años muy fuerte en una pierna. El nene estuvo en riesgo de perder el ojo, y se generó esto, el inicio de una escalada de violencia de la Gendarmería que te vamos a ir mostrando a lo largo del programa. Te vamos a mostrar muchas injusticias que pasaron, además del caso Maldonado con Gendarmería, fruto de justamente soltar la rienda del gobierno a este nuevo brazo armado que tiene. Vamos a presentar a nuestras dos entrevistadas que han sufrido en alguna medida justamente una de las acciones, y a otro que lo suben siempre. Florencia, ¿cómo anda usted? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Todo bien? Señora, ¿cómo anda? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, contame un poco qué pasó esa noche con Gendarmería y con la murga. Bueno, lo que pasó fue que estábamos ensayando como todas las tardes, se bajaba el sol y en pleno ensayo de la murga se hizo presente Gendarmería, sí, con la grúa para levantar dos autos que estaban hace más de, 10 días tirados ahí, abandonados, que sí, los robaron, no estaban ahí tirados. Teniendo dos caminos alternativos para ir a levantarlos, ellos querían pasar sí o sí a toda costa por ese lugar. Gustavo González, director de la murga, conversa con uno de los efectivos, para ver si estaba la posibilidad de que pasen por alguno de esos otros dos, caminos, claro. Y, el que iba manejando siguió avanzando, tocando a dos de las chicas, adolescentes. Y entonces esperaba porque nos vamos a correr, qué sé yo, chicas delen, vamos. Yo estaba, mi nene estaba mucho más atrás de donde estaba el ¿camión? El móvil de Gendarmería y la grúa. Delen, chicas, vamos, córranse. Y se bajó uno con el arma, la madre, que dice: ¿qué pasa acá? Son todos guapos, no se quieren correr, no sé qué. Pará, me digo, pará, no vas a querer tirar, que hay chicos, pará. No me terminé de dar vuelta, que lo veo a Gustavo en el piso, y escuché el primer tiro, y cuando escuché el primer tiro se desató el infierno. Ajá. Porque eran tiros, los gritos de las criaturas corriendo, la comparación es horrible, pero corriendo como ratas, porque no hay veredas, no hay nada en ese lugar a donde pasó lo que pasó, no sabías a dónde resguardarte. Yo, entre toda esa desesperación, buscando a mi nene, que tiene, ahora tiene 9 años, buscando a mi nene, no lo encontraba, lo encuentro, lo agarro otra nena más, los pongo delante mío y sigo corriendo. La nena un poco más grande que mi nene, corren, y yo lo venía tapando a mi nene, y hay una madre de testigo que lo ve al gendarme cuando nos apunta y nos tira. Y yo todas las heridas que me quedaron por los perdigones de la bala de goma, las tengo todas de un lado y de la espalda, de la cintura para arriba y en las piernas. ¿Vos estabas protegiendo a tu nene? Protegiendo a mi nene.
¿La murga le da contención social al barrio? ¿Le da algún acercamiento entre ustedes? Digo, ¿es algo positivo para el barrio? Obviamente que es algo positivo, aparte que los saca a los chicos de un poco de la casa, del entorno, claro, que por ahí no es muy favorable para los chicos. Era un espacio de contención de donde los chicos la pasaban bien y se divertían y hacían lo que les gustaba. ¿Quedaron marcados los pibes con eso? Sí, tenían miedo a la gendarmería. Había un nene que te agarraba y te decía, Lautaro se llamaba, re chiquitito se llama. Dice, gendarmería me quiso matar. La gendarmería me quiso matar a mí. Claro. Entonces te miraba y te decía, la gendarmería me quiso matar. Claro. Entonces cada vez que entra gendarmería lo que se produce es pánico, claramente. Y en los chicos sí. En los chicos sí, mi nene también. Dolores, tu caso, bueno, es tremendo con tu hijo, lo perdiste porque justamente lo hicieron tirar al riachuelo. Esto fue en el año 2002. Sí. Después de haber perdido a tu hijo, empezaste a ver cómo era la situación de... Sí, una lucha como muchas madres y padres que estamos en la lucha en defensa de la violencia, en defensa o en contra de la violencia institucional y en defensa de los jóvenes precisamente. Por eso es que nos involucramos de alguna manera con la gente y con los chicos que estuvieron en la murga, porque en casa es como un lugar donde la gente sabe lo que había pasado con tu hijo, te ve que estás en la lucha, y bueno, y ahí nos enteramos y pudimos colaborar. Más que nada mi hijo, pues yo salía de vacaciones esa noche, me acuerdo cuando vino Gaby a decirnos lo que pasó, me muestra el video, le digo a mi hijo, Leo, andá, fíjate, a ver qué pasa, va con mi otro hijo más chico. Y cuando van a sacar fotos, ellos no me cuentan cuando vuelven, me lo cuentan cuando vuelvo de vacaciones, que a ellos también lo agarraron a tiros, le tiraban tiros cuando fueron a sacar fotos. No quería que registrara lo que fue la escena, exacto, digamos, claramente, exacto, ¿no? Porque no te dejaban, como decía Florencia, no te dejaban levantar las vainas porque las querían levantar ellos, no querían dejar evidencia. ¿Hubo alguna bala de plomo? Sí, Jonathan González, que en ese momento tenía 14 años, que es el hijo de Gustavo, el director de la murga. O sea, en el momento de la discusión, el nene se le pone adelante cuando el padre cae al piso y se lleva el primer disparo, que dicen que, o sea, en el hospital Garrahan dijeron que era de bala de plomo, claro, la herida. Se quedan 2 segundos nada más, porque vamos a ver un tape ahora que tiene que ver justamente con un hecho muy similar que ha ocurrido muy cerquita de acá. Miguel, ¿lo podés presentar? Sí, lo que vamos a ver es cómo se maneja la gendarmería en otros lugares. En este caso tiene que ver con lo que ocurre en José Cepaz. Acá iba la gendarmería manejándose de manera violenta como está haciendo en distintos lugares. Entonces, en el caso lo que hicieron es, se encontraron con Luis Ferreira. Cuando se encontraron con Luis Ferreira lo agarraron a tiros, lo terminaron acribillando, le pegaron 5 tiros a Luis Ferreira. Se metieron en una vivienda y comenzaron a pisotearlo encima. Pero lo que está detrás de todo esto es un manejo que no solo incluye el miedo, sino el armado de causas. Lo que vamos a ver es cómo en el caso de Luis Ferreira le plantaron un arma, dijeron que le había tirado, que había agredido a la gendarmería y no hay pruebas absolutamente de nada. Fíjate cómo la gendarmería armó una causa e intentó asesinar a una persona en el conurbano bonaerense. Te comento por qué está en Daniel Ferreira. Básicamente porque un grupo de gendarmes en septiembre de este año lo atacó a tiros, intentó matarlo y como no logró su objetivo le plantaron un arma de fuego en las cercanías del cuerpo donde estaba tirado. Una carabina 22 cuya culata estaba recortada. Esa es la parte subjetiva y lo que estamos viendo nosotros con los vecinos del lugar. La parte legal está imputado por el delito de portación ilegal de arma de uso civil. Físicamente se mantiene la detención en la comisaría tercera de José Cepaz. A Luis Ferreira lo acusan de enfrentarse tiros con unos gendarmes y de intentar matarlo. ¿Por qué no está preso por intento de homicidio? No lo sabemos. En realidad, el argumento que pone en su resolución el juez dice que no le da la excarcelación por cuanto ha atacado al personal de gendarmería. La gravedad es que en la causa no existen elementos que digan que Luis Ferreira atacó al personal de gendarmería. Los únicos testimonios que avalan eso son los de los 5 gendarmes que participaron en el tiroteo. Se da la paradoja de que la misma parte que acusa es la parte donde el juez toma sus testimonios para acusar a Ferreira. Esta defensa ha presentado testigos imparciales que presenciaron los hechos y ellos dicen que Luis Ferreira estaba caminando, sintió una voz de alto, levantó las manos y fue atacado por personal policial en una balacera que duró varios segundos.
Una vez en el piso, le efectúan 2 disparos en la espalda. Cuando levanta las manos Ferreira, el primer tiro se lo pegan en el abdomen. Va girando, recibe 2 tiros más en el hombro y en la pierna. Cuando cae boca abajo, se acerca personal de gendarmería y le efectúa 2 disparos en la espalda. La intención era asesinarlo. Y se acercan y depositan un arma de fuego a menos de 1 metro de distancia de donde estaba Ferreira. No hay ninguna prueba donde diga que hay pólvora en las manos de Ferreira, orificios en los árboles que supuestamente el personal policial se parapeta, ni en las paredes cercanas. No hay ningún tiro de un arma que no sea la de los gendarmes. Los gendarmes dicen que Luis estaba con un arma, con una carabina calibre 22 y que les tiró. Exactamente, esa es la versión de los gendarmes. ¿Y qué elementos hay, qué pruebas de que él tiró? Ninguna. Aún así, está detenido. Luis Ferreira se salvó casi de casualidad de morir. Y se salvó de casualidad porque ninguno de los 5 impactos tocó un órgano vital, pero porque Dios quiso que no se muera. Nada más que por eso. ¿Dónde están los gendarmes que intentaron matarlo a Luis? Están libres y no están imputados. Miguel te hablaba cuando presentaba esta nota de las pruebas, que no había pruebas de que este señor Luis había disparado a los gendarmes. Bueno, de hecho no las hay, no hay ni siquiera vaina, no hay ningún rastro de que haya disparado en ningún árbol, en ninguna pared, no hay disparos de esa arma. Con lo cual se habla claramente que Gendarmería inventó esa causa y lo remataba en el suelo a Luis. Fue realmente tétrico y además la carátula de la causa no tiene nada que ver con intento de homicidio, ni mucho menos. Con lo cual tienen detenido a una persona a la cual le armaron una causa para generar miedo en el barrio. Porque lo que vas a escuchar en un ratito es justamente eso, predomina la palabra miedo en los testigos. Miguel. La versión que hace llegar la Gendarmería inmediatamente cuando ocurre esto es esta que vamos a ver acá. Mira, dicen, los gendarmes detienen a balazos a un marginal con arma tumbera. Es lo que la versión oficial, que inmediatamente ellos empiezan a hacer circular. Y dicen, 5 integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina lograron detener a un marginal de 37 años que resultó herido de 2 balazos en el intercambio de disparos. El marginal se encontraba armado con una escopeta calibre 22 de fabricación casera. Bueno, esto es totalmente mentira, es la versión que buscó implantar la Gendarmería sin ningún elemento. Luis no recibió 2 balazos, recibió 5 balazos. Y ellos dicen que les dispararon. Bueno, no hay ningún rastro, no hay casquillos, no hay absolutamente nada. No hay disparos en ningún lado de los que supuestamente dice la Gendarmería que les hicieron a ellos. Además, inventaron que había 2 personas más. Dicen que estaba con 2 personas que se escaparon, que se fugaron. Nadie los vio, nadie vio a esas personas. Es impresionante cómo fueron generando esto y además fueron generando con esta situación inmediatamente miedo en todos los vecinos de ese lugar. Bueno, lo que hay que decirlo es que lo que pasó con Amado Vudú, por ejemplo, lo podemos extrapolar a los barrios humildes en distintas partes de la República Argentina. La justicia siempre pisotea al marginal, como dice Gendarmería. En el parte dicen marginal como si marginalidad tuviera que ver con delincuencia, como si fuera un sinónimo de delincuencia, marginalidad. Te das cuenta de esta situación. De hecho, Patricia Bullrich se junta con los gendarmes y habló con ustedes, habló con los niños para preguntar cómo estaban después de lo que pasó. En ningún momento. No se acercó nadie, ni Patricia Bullrich, ni Horacio Larreta, nadie. Al otro día de que nos pasó lo que nos pasó en la murga, o sea, porque la realidad es esta, se acercaron 2 legisladoras al Frente para la Victoria, Paula Penaco y Lorena Pocoy, y nadie más. Ya del gobierno, nadie levantó el teléfono, no mandaron a nadie para preguntar si los chicos estaban bien, si Jonathan necesitaba una silla de rueda para poder movilizarse porque no podía pisar, después de la lesión que tuvo en la pierna. Nadie. Nadie, no se en realidad la Gendarmería Nacional depende digamos justamente de Patricia Bullrich, con lo cual Patricia Bullrich debió haber llamado. En realidad cualquier político se puede solidarizar con esa situación, ¿no? Claramente. No lo hicieron. Ninguno. Y ella tampoco en ningún momento después, hoy, que hay 6 gendarmes procesados en la causa, ni ella ni Durán Barba se retractaron. Durán Barba en el primer momento salía en todos los medios, o sea, diciendo que éramos mentirosos patológicos. Que todos nosotros, la gente de la murga, éramos mentirosos patológicos. Yo, bueno, sabemos mentir muy bien o no sé. O sea, las fuerzas de seguridad, en vez de darle tranquilidad a la gente, lo que hacen es instaurar el miedo en esos barrios. La gente le tiene miedo a esa gente. Dolores, ¿se intensifica mucho esta acción? Sí, justamente por eso, porque quieren generar miedo, es que atacan a los jóvenes,
Ya hemos visto también a un chico también que venía por Riestra y Agustín de Bedia, no, Riestra y Camilo Torres. También, yo cuando escucho los disparos, porque uno de mis hijos se había ido a la casa, llego a la esquina, veo un montón de gendarmes amontonados, veo a alguien en el piso. Como veo más o menos la ropa, como está vestido, no es mi hijo, me vuelvo. Me quedo tranquila, lo llamo, sí, ya llegaste, sí, estoy bien. No, porque escuché disparos. Al otro día me entero de que había este chico que estuvo ahí, que supuestamente yo pensé que estaba herido, no, estaba muerto, pero no aparece ahí, aparece en otro lugar, como un accidente de moto, y después yo le dije a la familia, pero él es el que estuvo anoche ahí, por la ropa. Claro. No, que fueron, después la madre nos viene a decir que sí, que tenía un tiro en el pecho el chico. Un mensaje para la sociedad. Solamente 10 segundos, el tuyo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que callarse el miedo, porque el miedo es disciplinador justamente. ¿Qué hace la sociedad ante esto? No callarse la boca, no hay que tener miedo. No hay que quedarse en la casa. Bien. Sí, justamente eso. El miedo paraliza. Como el miedo paraliza, hacen todo esto. Y como ciudadanos, como pasó con lo de la murga, y se pudo revertir la situación, y que salga a luz, salir y denunciar, no quedarse. Está clarísimo. Porque hoy me pasó a mí, después le pasó a ella, te puede pasar a vos. Dolores, Florencia, muchas gracias a los dos, en serio. Muchísimas gracias por haber venido. Miguel, seguí vos. Hubo varios vecinos que vieron el momento en el que se generó el ataque de estos gendarmes que se acercaron a Luis y lo empezaron a balear. Hay vecinos que vieron cuando lo pisoteaban y hay un vecino que tenía una relación con él y que vio el momento exacto en el que lo tirotearon y comenzaron a pilotearlo. Así fue el momento en el que los gendarmes intentaron asesinar a Luis Ferreira. ¿Hace cuánto lo conoces a Luis Ferreira? Muchísimos años. Yo alquilaba acá, fue un excelente vecino conmigo. ¿Hace mucho lo conoces? Sí, te digo, 10, 12 años, poco. Antes de que Luis entre acá, ¿vos lo habías visto, Luis? ¿Estabas en contacto con Luis? Él visita, venía, viste, yo vivo solo ahí, viene, entra, che, ¿tomaste algo? Agua, o mate, me venía, me preparaba la pava. Es como una familia. ¿Te había venido a visitar ese...? Todos los días, todos los días. Que te digo que como un hijo para mí. Luis entró ahí en esa habitación, te digo, en el lugar ese, y entró un tipo de civil con una escopeta. O sea, Luis entró a tu casa, acá. Sí, a mi casa, y lo apuntaba con la escopeta ahí, y se sintió los disparos, 4 tiros. Cocina, que es de este lado, escucho los tiros. Cuando salgo afuera, lo que veo es una persona de civil para arriba y abajo uniformado. Y después lo sacaron como un perro, tirado acá y lo tiraron acá en el piso y ahí le empezaron a patear. Pegar, pero pegar patada, como pegar un perro, vamos a decirle. O sea, lo tiraban tirado ahí en el piso y lo tenían pateándolo. Y si el otro gritaba, pará, ¿por qué me pegás? Le decía, ¿viste? Callate, negro, callate, negro. Justo acá donde yo estoy lo veo a él tirado en el piso y lo están pateando. Lo vi. Dale, patada, no una. Por lo menos uno le pegó 20 patadas poco. Lo levantaba, los cosas aparte de la costilla, torcía él y le daban. Y después en el último ya lo hacían así, como pisar, ¿viste? Como que ya te quieren explotar adentro. Estaban todos civiles, estaban. Y él le decía, por favor, denme agua. No le den. No lo dejaban dar agua. Yo en ese momento no sabía que estaba baleado. Y después, por supuesto, como te digo, no sé si la ambulancia o la policía vino y ahí lo dejaron. Los gendarmes dicen que él tenía un arma y que les disparó. ¿Vos viste que él tenía un arma y que les disparó? No, mentira eso. Y no se sintió más que tiro de ellos nomás. Nunca lo había armado a él, nada, ni tampoco creando problemas a los vecinos. Y uno no se quiere meter porque son gendarmes y después todas estas cosas que están pasando, ¿viste? Uno tiene miedo.
Está difícil la mano, está muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque el miedo no solamente paraliza, el miedo es disciplinador, el miedo es el peor sentimiento que puede tener cualquier ser humano. No podés pensar si tenés miedo, eso es importantísimo. No te podés mover si tenés miedo, no podés comer si tenés miedo, no te podés educar si tenés miedo, no te podés desenvolver en sociedad si tenés miedo. Entonces, si un gobierno decide instaurar el miedo, deja de ser democrático y ese es el peligro que estamos viviendo. Y lo que llama la atención es que lo hacen de manera deliberada, pero con grandes trucos de magia, porque te presentan que estás en peligro. Y entonces tenés que tener miedo. Tenés que tener miedo porque los gendarmes generan algún tipo de represión, porque los gendarmes en distintos barrios, primero los cagan a trompadas y después le preguntan cómo se llaman. Porque además te dicen que hay peligros de bombas en algún momento. Y hace muy poquito tiempo, hace 5 minutos, lo que estaban diciendo incluso es que estábamos ante una amenaza terrorista de un grupo mapuche que quería tomar el poder. Bueno, todo eso tiene que ver con una estrategia del miedo que lo que va generando es que vos, primero, lo que tengas que hacer es ver que hay algunos enemigos y después que tengas que aletargarte un poco y una de las consecuencias es que no empezás a luchar por los derechos que te corresponden. La táctica, la estrategia del miedo está súper quemada en todos lados, a tal punto que hasta una serie de ficción describió lo que hoy está intentando hacer Durán Barba. We make time. We can't fight everything off one by one, Francis. But if we make this, we make it work for us. Create chaos. More than chaos. War. Fear. Fear. Brutal. Total. We can work with fear. Yes, we can. Bueno, señores, con el miedo han ido también por las tierras en la República Argentina y con el miedo han llegado a pelear contra los mapuches, contra los huichis, contra los guaraníes y vamos a hablar hoy de los guaraníes. Fíjate cómo está el mapa de la República Argentina respecto a los terratenientes extranjeros, cómo se están quedando con nuestros recursos naturales. Acá tenemos a Ted Turner, lo tenemos a un chino, Heilong Yang, lo tenemos a Joe Lewis, no sé si lo conoces, de Estados Unidos, a Benetton con 1 millón de hectáreas, a George Soros, que en algún momento fue socio del vicepresidente del Grupo Clarín en el norte, más en Corrientes sobre todo. Tenemos más yanquis en la frontera. Allá lo tenemos a Tomkin, lo tenemos a Macri y a los funcionarios en el norte. Esa es la disputa, la guerra por las tierras. ¿Y sabes qué pasa? ¿Cuál es el denominador común en cada uno de estos litigios que se están dando con las comunidades aborígenes, con los pueblos originarios? ¿Sabes cómo se está peleando contra esos pueblos originarios? Con gendarmería. Y eso es lo que te vamos a demostrar esta noche. Lo que hacen es meterle miedo a la gente que tiene determinados derechos por haber estado bastante tiempo ocupando ese lugar. Le meten miedo, los engañan, los hostigan y muchos, que algunos son indígenas, otros son pobladores que no son indígenas pero están hace mucho tiempo en ese lugar, terminan cediendo esos derechos por miedo y lo que está detrás de todo esto, como te lo vamos a mostrar, es el negocio de la tierra, el negocio de grandes terratenientes y muchos de esos son extranjeros. Miguel, nos vamos a ir a Chavarría. Chavarría es un pequeño pueblito de 2.700 habitantes que está en Corrientes y empezamos ahí porque ese pueblo ha sido tomado por Harvard. Dale. Hasta acá me trajo el viento, hasta acá vine tranquilo, sabiendo esperar. Lucas, ¿cómo andás? Bien, bien. Contame qué es Chavarría. Y Chavarría es un pueblo lindo, tranquilo, para quien le guste la tranquilidad, digamos, es espectacular. ¿Cuántos habitantes tienen? El último censo dio 2.700 habitantes. ¿Se está haciendo mucha gente del pueblo? Familias enteras tuvieron que emigrar, digamos. Mucha gente trabajaba en el campo como peones de estancia, esas cosas. Y bueno, y hoy en día todo lo que se ve acá a la vuelta de Chavarría son pinos.
pero a lo que me refiero es que la gente estaba acostumbrada a trabajar en estancias y cada estancia tenían sus 7 peones como mínimo y alguna estancia grande hasta 15 peones más o menos. Acá que hay mucha gente de origen paraguayo, brasilero, traen estas empresas grandes que forestan, digamos, la zona con pinos, con eucalipto, ¿traen de afuera gente? Sí, o sea, al venir las empresas con las forestaciones, hay misioneros, paraguayos, brasileros. Lucas, atrás de tu espalda se ven pinos, ¿puede ser ya? El pueblo alrededor tiene pinos. Todo donde vos mires hay pinos acá alrededor. ¿Y antes qué había? O sea, era todo ganadería, entonces se necesitaba pastizal, digamos, para ganado. O sea, el ambiente era natural, digamos, el pino está implantado, digamos. El pino está implantado, es alto. ¿Y cuántas hectáreas de pinos hay alrededor del pueblo aproximadamente? Hay fácil, mínimo va a haber unas 35.000 hectáreas de pino acá en la zona de Chabatí. Ay, tengo que contarte algo. ¿Qué te pasa? Ay, mira, estoy... Ahí estás como en la frontera de la satisfacción. Me puse de novia con un gendarme. No te digo que estabas en la frontera. Es virtual. ¿Quién es? No, la relación es virtual. Ah. Es virtual porque todavía sigo con el Nacho, mi marido. Y empecé porque entré a la página de gendarmería y conocí un gendarme. ¿No? Ramón. ¿De dónde es? Del sur de Neuquén. Y la verdad que ahora que venimos con la reivindicación de la gendarmería, sí, porque viste lo que le pasó al pobre gendarme, que es compañero de Ramón, el que se golpeó acá la frente persiguiendo a los mapuches. Sí. Ay, por Dios, qué horror ese hombre golpeado. Bueno. Y Ramón también, un centinela de la patria. Bien. Vos no sabés cómo viene de cargado el centinela, me mandó fotos. ¿Todo verde viene? Ay, por favor. Ay, todo aparte, verde. Bien, sí, Lali, amor, me sí. lo merezco después de tantos años de lucha. Aparte dicen, ay, que el gobierno necesita que le den gobernabilidad, que te lo dé gendarmería. Claro. El negro no aprende, palo al negro y Listo. punto. Es mejor, a mí me gusta más que perfectura, ¿viste? Porque nadie es perfecto. Centinela, sí, centinela de la patria. Ay, vos no sabés el